Andrés nunca había imaginado que, a los 40 años, todo lo que tenía lo haría sentir tan poco. Desde muy joven, su vida había estado marcada por el negocio familiar, una cadena de restaurantes que su padre había fundado en los años 70. Era un negocio que comenzó con un modesto local en el centro de Granada, pero que con el tiempo, y bajo la visión de su padre, se había convertido en una cadena de establecimientos de renombre en toda la provincia. Cuando Andrés era niño, solía acompañar a su padre al restaurante los fines de semana. Recordaba con claridad el bullicio de la cocina, el constante ir y venir de los camareros, y la sonrisa de su padre mientras supervisaba todo desde una pequeña oficina en la parte trasera del local. Su padre le había enseñado todo sobre el negocio, desde cómo manejar los libros hasta cómo tratar a los empleados. Para Andrés, esos momentos con su padre eran lo más cercano que había tenido a una relación profunda, ya que su madre, Teresa, siempre había estado ocupada con su música. A lo largo de los años, Andrés había aprendido a dominar el negocio, a expandirlo y a llevarlo al siguiente nivel. Bajo su dirección, la cadena creció de manera significativa. Pero con cada nuevo éxito, cada nuevo local inaugurado, Andrés sentía que algo se desvanecía en su vida personal. Los días se convirtieron en rutinas interminables de trabajo, reuniones y planes de expansión. Había construido una vida de la que cualquiera estaría orgulloso, pero dentro de él solo había un vacío que no sabía cómo llenar. Por las noches, cuando regresaba a su ático en el Albaicín, un lugar que había comprado después de la muerte de su padre, se encontraba con el mismo silencio. El espacio era amplio y lujoso, con una vista impresionante de la Alhambra que se iluminaba en la oscuridad. Pero la belleza del lugar no podía ocultar lo que faltaba en su vida. A menudo se sentaba frente a la ventana, una copa de vino en la mano, mirando las luces de la ciudad abajo y preguntándose cómo había llegado a ese punto. No tenía una pareja, ni hijos, ni siquiera amigos cercanos con quienes compartir sus triunfos y derrotas. Los pocos amigos que tenía en su juventud se habían distanciado con el tiempo, absorbidos por sus propias vidas. Andrés nunca había sido alguien que buscara activamente relaciones, siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo, con las exigencias de su negocio y la responsabilidad que sentía hacia el legado de su padre. El éxito, en lugar de ser una fuente de satisfacción, se había convertido en una carga. No podía deshacerse de la sensación de que todo lo que había logrado era por obligación, no por elección. El restaurante era su vida, pero no lo llenaba. Y ahora, con el paso de los años, comenzaba a temer que nunca encontraría algo más allá de su carrera que le diera sentido a su vida. Teresa había sido una mujer vibrante en su juventud. La música era su pasión, y aunque nunca llegó a ser famosa, había compuesto canciones que conmovían a quienes las escuchaban. Cuando Andrés era pequeño, solía escuchar a su madre tocar el piano en el salón de la casa familiar. Las notas suaves llenaban el espacio con una calidez que contrastaba con la rigurosidad de su padre en el negocio. Sin embargo, la música comenzó a desaparecer de la vida de Teresa a medida que la enfermedad avanzaba. Primero fueron los olvidos pequeños, como no recordar una nota o una letra. Luego, las dificultades para mover los dedos con agilidad sobre las teclas del piano. Andrés, siendo un adolescente en ese momento, no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. Solo sabía que su madre, que solía ser la fuente de alegría en casa, estaba cada vez más ausente. Con los años, la enfermedad de Teresa fue empeorando. Su cuerpo comenzó a fallarle, y pronto quedó confinada a una silla de ruedas. La música desapareció por completo de la casa, y con ella, el espíritu de Teresa. Su mente se fue nublando, y aunque había días en los que parecía estar presente, la mayor parte del tiempo vivía en su propio mundo, desconectada de la realidad. Andrés se había hecho cargo de su madre después de la muerte de su padre. Al principio, intentó contratar cuidadores para que la atendieran, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba a alguien de confianza que pudiera estar con ella de manera constante. Fue entonces cuando contrató a Carmen,
una mujer que había trabajado en una residencia de ancianos y que tenía experiencia en el cuidado de personas con discapacidades. Carmen se instaló en la casa y se convirtió en una presencia constante. A pesar de su eficiencia y profesionalismo, Carmen no era una persona especialmente cálida. Era estricta en su trabajo, se aseguraba de que Teresa recibiera la mejor atención posible, pero no compartía con Andrés una relación cercana. Su papel era claro, cuidar de Teresa, y eso era lo que hacía. La relación entre Andrés y su madre era distante. Aunque vivían en la misma casa, apenas compartían momentos juntos. Teresa pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, sentada junto a la ventana, mirando al jardín. Los pocos momentos de lucidez que tenía eran breves y fugaces, y Andrés, aunque agradecido por esos pequeños instantes, no podía evitar sentir que había perdido a su madre mucho antes de que su cuerpo dejara de funcionar por completo. Carmen era una mujer que rondaba los 50 años. Tenía el cabello oscuro, siempre recogido en un moño apretado, y una expresión seria en su rostro. Había trabajado como cuidadora durante muchos años, y se tomaba su trabajo muy en serio. No era alguien que se involucrara emocionalmente con las personas a las que cuidaba, para ella, su trabajo era un deber, y lo cumplía con diligencia. Desde que comenzó a trabajar con la familia de Andrés, Carmen había mantenido una relación profesional con él. Rara vez hablaban de algo que no fuera relacionado con el cuidado de Teresa. Carmen no mostraba interés en la vida personal de Andrés, y él, por su parte, no le pedía más que cumplir con su trabajo. Ambos vivían en la misma casa, pero sus interacciones eran mínimas. A pesar de su naturaleza distante, Carmen era extremadamente eficiente. Se encargaba de todo lo relacionado con el bienestar de Teresa, sus medicamentos, su alimentación y cualquier otra necesidad que tuviera. No se le escapaba ningún detalle, y Andrés estaba agradecido por su dedicación, aunque no lo expresara abiertamente. Carmen tenía una rutina muy marcada. Se levantaba temprano por la mañana, preparaba el desayuno para Teresa, y luego pasaba el día asegurándose de que todo en la casa funcionara como debía. Aunque Teresa no podía comunicarse con claridad, Carmen parecía tener un sexto sentido para saber lo que necesitaba. Era como si hubiera aprendido a leer las señales sutiles en el rostro y el cuerpo de Teresa, y respondía a ellas con una precisión casi militar. Andrés, por su parte, estaba acostumbrado a esta dinámica. Carmen era una presencia constante pero silenciosa en su vida. No se metía en sus asuntos, y él no interfería en su trabajo. Ambos parecían entenderse sin necesidad de hablar mucho. Pero a pesar de su eficiencia, había algo en la actitud de Carmen que a veces inquietaba a Andrés. Su falta de calidez, su manera de hacer las cosas sin mostrar emociones, hacía que la casa, que ya era silenciosa debido a la enfermedad de Teresa, se sintiera aún más fría y vacía. Carmen no era cruel ni indiferente, simplemente hacía su trabajo de la manera más profesional posible. Pero Andrés no podía evitar preguntarse si, en algún nivel, Carmen también sentía la soledad que impregnaba cada rincón de la casa. Aunque jamás se lo preguntaría, había momentos en los que Andrés veía a Carmen mirar por la ventana con una expresión perdida, como si ella también estuviera atrapada en una vida que no había elegido. El agotamiento de Andrés se sentía especialmente fuerte esa noche. Había pasado las últimas horas revisando informes y planificando la expansión de su cadena de restaurantes, pero su mente no podía concentrarse. Las hojas de cálculo, las proyecciones de ventas, todo se volvía un borrón cuando trataba de enfocarse. Había algo más profundo que lo estaba distrayendo, un vacío que el éxito profesional no podía llenar. Decidió salir de casa, algo que hacía pocas veces en las noches. El silencio del ático en el Albaicín le resultaba asfixiante, a pesar de la vista majestuosa de la Alhambra iluminada por las luces nocturnas. Abandonó su copa de vino en la mesa y salió al balcón. Desde allí, podía ver el cielo claro y las colinas que rodeaban la ciudad. El aire fresco de la noche lo envolvió cuando salió a caminar, cruzando los estrechos callejones empedrados que lo llevarían hasta los jardines de la Alhambra.
Mientras caminaba, intentaba relajarse. El suelo irregular bajo sus zapatos, las luces amarillentas de las farolas y el murmullo lejano de la ciudad lo hacían sentir una especie de conexión con la vida que lo rodeaba, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, por más que intentaba concentrarse en la belleza de la ciudad, su mente volvía una y otra vez al mismo punto: ¿cuál era el propósito de todo esto? Había logrado construir un imperio empresarial, pero cada paso adelante lo había alejado más de lo que realmente importaba. Su caminata lo llevó a los jardines, donde la brisa fresca llevaba consigo el aroma de los árboles y las flores que poblaban el lugar. La quietud era palpable, apenas perturbada por el sonido del viento entre las ramas. Andrés solía venir a este lugar cuando necesitaba despejarse, pero esa noche el aire parecía más frío y el silencio, más pesado. Fue entonces cuando algo rompió la quietud. Un sonido apenas perceptible al principio, como un sollozo, llegó a sus oídos. Andrés se detuvo en seco, sus sentidos se agudizaron. Miró a su alrededor, buscando el origen del llanto, pero la penumbra y los árboles dificultaban ver con claridad. Caminó lentamente en dirección al sonido, sintiendo que su corazón comenzaba a latir con fuerza. A medida que se acercaba, el sollozo se hizo más claro. Entre los árboles, vio una pequeña figura sentada en el suelo. Era una niña, acurrucada contra el tronco de un árbol, con las manos cubriéndose la cara mientras lloraba en silencio. Andrés sintió una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola en un lugar como este, a esa hora de la noche? ¿Estás bien?, preguntó con suavidad, arrodillándose frente a ella. La niña levantó la cabeza lentamente. Tenía el rostro manchado de lágrimas, los ojos grandes y brillantes bajo la luz de la luna, y su vestido, aunque bonito, estaba sucio y rasgado por las ramas y hojas que la rodeaban. Parecía completamente perdida. Me he perdido, dijo la niña con un hilo de voz. No sé cómo volver a casa. Andrés sintió un nudo formarse en su garganta. Había algo en la fragilidad de la niña que le hizo olvidar todos sus problemas por un momento. Era como si la vida, en su manera caprichosa, le estuviera presentando una oportunidad para hacer algo significativo. Está bien, no te preocupes, respondió, tratando de sonar calmado. Yo te llevaré a un lugar seguro. La niña lo miró con una mezcla de alivio y miedo. Andrés extendió su mano, y después de un momento de vacilación, ella la tomó. Estaba fría y temblorosa. Andrés se dio cuenta de que no podía dejar a esta niña sola, pero tampoco tenía idea de quién era ni de dónde venía. Decidió llevarla a su casa temporalmente, hasta que pudiera averiguar más sobre su situación. Caminó con ella de vuelta al Albaicín, atravesando los callejones sinuosos con la niña caminando en silencio a su lado. Durante el trayecto, Andrés intentó sacarle algo de información, pero la niña estaba demasiado asustada para hablar. Solo dijo su nombre, Laura. No tenía más detalles sobre dónde vivía o cómo había llegado hasta el bosque. Parecía estar completamente desorientada. Cuando llegaron al ático, la niña miró alrededor con asombro. Las amplias ventanas, los muebles antiguos y elegantes, y la vista de la alhambra iluminada parecían sacados de un cuento de hadas para ella. Andrés la llevó al salón, donde Teresa, su madre, estaba sentada en su silla de ruedas, como siempre, junto a la ventana. Teresa levantó la vista al oír la puerta abrirse, pero no dijo nada. Sus ojos vagaron entre Andrés y la niña, con una expresión que parecía confundida, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Laura, por su parte, se escondió detrás de Andrés, claramente nerviosa ante la presencia de la anciana. Madre, esta es Laura, dijo Andrés con suavidad, tratando de suavizar la situación. La encontré perdida en el bosque. Se quedará con nosotros hasta que encontremos a su familia. Teresa no respondió de inmediato. Su mente, usualmente atrapada en una especie de niebla causada por su enfermedad, parecía haber encontrado un pequeño destello de claridad. Observó a la niña con una atención que Andrés no había visto en mucho tiempo.
Hola, Laura, murmuró finalmente, su voz suave y algo temblorosa. Laura, aunque aún asustada, asintió con timidez. Andrés sintió un alivio momentáneo al ver que su madre reaccionaba de manera positiva. No sabía qué esperaba de ella, pero ver esa pequeña chispa de interés en su madre le dio algo de esperanza. ¿Tienes hambre?, preguntó Andrés, dirigiéndose a Laura. La niña asintió tímidamente. Andrés la llevó a la cocina, donde Carmen, la asistente, estaba terminando de limpiar los platos de la cena. Al ver a Laura, Carmen frunció el ceño, claramente sorprendida. ¿Quién es esta niña?, preguntó con su tono habitual de desaprobación. Es Laura, la encontré perdida en el bosque. Se quedará con nosotros hasta que encontremos a su familia, explicó Andrés, tratando de mantener la calma ante la reacción previsible de Carmen. Carmen cruzó los brazos, su expresión se endureció. No es lugar para una niña, murmuró, aunque no dijo nada más. Andrés ignoró el comentario y se ocupó de preparar algo de comida para Laura. Mientras la niña comía en silencio, Andrés la observaba con atención. Había algo en ella que despertaba un instinto protector en él, algo que no había sentido antes. La forma en que Laura miraba alrededor de la casa, asombrada por todo lo que veía, le recordaba a cómo él se había sentido de niño cuando su padre lo llevaba al restaurante por primera vez. Después de la cena, Andrés llevó a Laura a una de las habitaciones de huéspedes. Era una habitación sencilla pero acogedora, con una cama grande y una ventana que daba al jardín. Laura se metió en la cama, aún con la ropa sucia y rota. Andrés se quedó un momento en la puerta, observando cómo la niña se acomodaba bajo las mantas. No sabía qué hacer a continuación. No tenía hijos, y nunca había estado en una situación como esta. Pero algo dentro de él le decía que había hecho lo correcto al traerla aquí. Buenas noches, Laura, dijo suavemente, antes de apagar la luz y cerrar la puerta. Esa noche, mientras se acostaba en su propia cama, Andrés no podía dejar de pensar en la niña. Su vida, que hasta ese momento había estado marcada por la monotonía y el éxito vacío, de repente parecía haber tomado un giro inesperado. No sabía qué implicaba tener a Laura en su casa, ni cuánto tiempo se quedaría, pero por primera vez en mucho tiempo, Andrés sentía que algo en su vida estaba cambiando. Y aunque no podía explicarlo, esa sensación le daba una pequeña chispa de esperanza. Los días posteriores al encuentro con Laura trajeron consigo un cambio palpable en la casa de Andrés. Aunque no era inmediato, la presencia de la niña empezó a transformar lentamente la atmósfera. Andrés, que siempre había sido meticuloso en sus rutinas, notó que ahora cada mañana al despertar lo primero que hacía era ir a la habitación de Laura para asegurarse de que estuviera bien. La niña se había mostrado callada los primeros días. No hablaba mucho, ni tampoco hacía muchas preguntas, pero había algo en su comportamiento que le resultaba entrañable a Andrés. Se movía por la casa como un pequeño fantasma, explorando en silencio cada rincón, y siempre miraba con ojos de asombro los objetos que adornaban las paredes y las estanterías. Teresa también había notado la presencia de Laura. Aunque su mente solía estar envuelta en esa especie de neblina que le impedía conectar con la realidad de manera constante, de vez en cuando observaba a la niña con una mirada que Andrés no había visto en años. Eran destellos de lucidez que parecían brotar cuando Laura estaba cerca, como si la presencia de la niña removiera algo dentro de ella, algo que ni el tiempo ni la enfermedad habían conseguido borrar por completo. Andrés no pudo evitar notar esos momentos. Aunque Teresa no decía mucho, había una suavidad en su rostro cuando Laura se acercaba a saludarla, o cuando la niña pasaba corriendo frente a su silla de ruedas. Era como si Laura hubiera traído consigo una pequeña chispa de vida que hacía mucho tiempo había abandonado esa casa. Carmen, por su parte, seguía manteniendo su actitud reservada y desconfiada. No le gustaba que Laura estuviera en la casa, y aunque no lo decía abiertamente, Andrés podía ver en sus gestos y en su forma de hablar que no estaba de acuerdo con la presencia de la niña. Para Carmen, la llegada de Laura no era más que una complicación,
algo que alteraba el orden que había instaurado en su vida profesional. Una tarde, mientras Andrés trabajaba en su oficina, escuchó un ruido en el pasillo. Al salir, vio a Laura intentando alcanzar un libro en una estantería alta. La niña estaba parada en una pequeña silla, estirando sus brazos lo más que podía para llegar a lo que quería. Andrés sonrió al verla y se acercó. ¿Qué estás buscando?, preguntó con amabilidad. Laura bajó la mirada y sonrió tímidamente. Vi que tenías un libro con muchas fotos. Quería verlo. Andrés, sorprendido por el interés de la niña, tomó el libro y se lo entregó. Era un álbum fotográfico que había heredado de su padre. En sus páginas había imágenes antiguas de la familia, del restaurante en sus primeros años y de momentos felices que, en su momento, Andrés había dado por sentado. No había vuelto a mirar esas fotos desde que su padre falleció, pero ahora, con Laura a su lado, sintió curiosidad por mostrárselas. Vamos a sentarnos, dijo Andrés, guiando a la niña hacia el sofá del salón. Abrieron el álbum juntos. Laura observaba cada imagen con atención, haciendo pequeñas preguntas aquí y allá sobre las personas que aparecían en las fotos. Andrés, aunque inicialmente no estaba seguro de cómo reaccionar, pronto se sintió cómodo compartiendo esas historias con ella. Le contó sobre su padre, cómo había empezado el negocio desde cero, y cómo él había crecido entre las mesas del restaurante, aprendiendo cada detalle del oficio. Laura escuchaba con fascinación, como si aquellas historias de una época pasada fueran parte de un cuento de hadas. A Andrés le sorprendió lo fácil que le resultaba hablar con ella, como la compañía de la niña había roto la barrera de silencio que había marcado su vida durante tanto tiempo. No recordaba la última vez que había tenido una conversación tan relajada y genuina con alguien. Con el paso de los días, la rutina de la casa cambió. Andrés se encontró dedicando más tiempo a Laura, asegurándose de que estuviera cómoda y feliz. Aunque seguía sin saber mucho sobre su pasado, la niña parecía haber encontrado un refugio en su hogar y él sentía una responsabilidad creciente por cuidarla. Laura, con su curiosidad infantil, no tardó en explorar cada rincón de la casa. La propiedad de Andrés no era tan grande como otras casas en el barrio, pero estaba llena de historia. Los muebles antiguos, las pinturas que adornaban las paredes, y los objetos que su padre había coleccionado a lo largo de los años, todo parecía tener un significado especial para ella. Un día, mientras Andrés estaba en el restaurante, Laura se aventuró a explorar el ala menos usada de la casa. Allí, en una pequeña sala polvorienta que parecía haber sido olvidada por el tiempo, encontró algo que la intrigó profundamente, una guitarra antigua, apoyada en una esquina, junto a un cuaderno de hojas amarillentas por el tiempo. Laura tomó la guitarra entre sus manos con cuidado, como si fuera un objeto frágil. No sabía mucho sobre música, pero algo en ese instrumento la llamaba. Después, se acercó al cuaderno y lo abrió. Estaba lleno de letras de canciones escritas a mano, con una caligrafía elegante que pertenecía a una época diferente. Laura no sabía mucho sobre el pasado de la casa ni sobre Teresa, pero al leer las primeras líneas de las canciones, algo le resultó familiar. Había oído esas melodías antes, o al menos eso pensaba. Quizás en algún momento de su corta vida, la música de Teresa había resonado en su subconsciente. Esa tarde, cuando Andrés regresó a casa, encontró a Laura sentada en el suelo de la pequeña sala, tocando las cuerdas de la guitarra con torpeza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendido al verla en ese rincón olvidado de la casa. Encontré esta guitarra, dijo la niña, levantando el instrumento con una sonrisa. ¿Y este cuaderno? Tiene canciones. ¿Son de tu mamá? Andrés se quedó en silencio por un momento. No recordaba la última vez que había visto ese cuaderno. Había pertenecido a Teresa, claro, pero hacía tanto tiempo que la música había desaparecido de su vida que casi había olvidado que su madre alguna vez había sido una compositora talentosa. Sí, son de ella, respondió finalmente, con la voz un poco apagada.
Mi madre solía tocar la guitarra y componer canciones. Pero ya no lo hace. Laura lo miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Por qué ya no lo hace?, preguntó. Andrés suspiró. No era fácil explicar la situación a una niña tan joven. ¿Cómo le explicaría que la enfermedad de Teresa le había arrebatado no solo su movilidad, sino también gran parte de su esencia? En lugar de responder directamente, Andrés se sentó junto a Laura en el suelo y tomó la guitarra en sus manos. Mi madre, comenzó lentamente. Solía componer música cuando era joven. La música era lo que la hacía feliz. Pero con el tiempo, dejó de tocar. Supongo que las cosas cambian cuando crecemos. Laura lo observaba en silencio, escuchando atentamente. ¿Crees que podríamos tocar alguna de sus canciones?, preguntó la niña, con una sonrisa esperanzada. La pregunta tomó a Andrés por sorpresa. No se había planteado esa posibilidad en años. La música había sido algo del pasado, una parte de la vida de Teresa que se había desvanecido con su enfermedad. Pero al ver la emoción en los ojos de Laura, sintió un deseo renovado de intentarlo. Podemos intentarlo, dijo finalmente, devolviéndole la sonrisa. Laura, emocionada, le entregó el cuaderno. Juntos, comenzaron a revisar las canciones, y Andrés le mostró cómo tocar algunas de las melodías más simples. Aunque la niña no tenía experiencia previa con la guitarra, aprendió rápidamente los acordes básicos, y pronto la pequeña sala polvorienta se llenó de una música suave y nostálgica. No todos en la casa estaban tan entusiasmados con la presencia de Laura y su impacto en la vida de Andrés y Teresa. Carmen, quien había sido una figura constante en la vida de Teresa desde que su enfermedad comenzó a empeorar, seguía observando con recelo a la niña. Para Carmen, Laura representaba una amenaza. No porque creyera que la niña tenía malas intenciones, sino porque su llegada había alterado la rígida estructura que Carmen había instaurado en la casa. Carmen era una mujer meticulosa, acostumbrada a tener todo bajo control. Había organizado cada aspecto de la vida de Teresa, desde sus medicamentos hasta su alimentación, y la aparición de Laura había desbaratado su sensación de orden. Durante las semanas que siguieron a la llegada de Laura, Carmen observó cómo Andrés dedicaba cada vez más tiempo a la niña, a veces incluso dejando de lado algunas de sus responsabilidades con el restaurante. Y lo que más la inquietaba era ver cómo Teresa, que había estado en un estado casi vegetativo durante meses, comenzaba a mostrar pequeños signos de lucidez cuando Laura estaba cerca. Carmen no podía evitar sentir que, de alguna manera, estaba perdiendo el control de la situación. Había sido ella quien había estado al lado de Teresa durante los momentos más oscuros de su enfermedad, y ahora esta niña, que no tenía ningún vínculo con la familia, parecía estar revitalizando a Teresa de una manera que Carmen nunca había podido lograr. Una tarde, mientras Laura estaba practicando una de las canciones de Teresa en el salón, Carmen se acercó a Andrés. Su tono era severo, pero había una tensión emocional que no había mostrado antes. No sé si esta niña es lo mejor para Teresa, dijo, cruzando los brazos frente a ella. Andrés, que estaba sentado en el sofá observando a Laura tocar, levantó la vista con sorpresa. ¿Qué quieres decir con eso, Carmen? Teresa está mejorando, lo sé, lo puedo ver. Pero no podemos dejar que una niña perdida se convierta en el centro de nuestras vidas. Tenemos responsabilidades, y tu madre tiene necesidades que debemos priorizar. Andrés suspiró. Sabía que Carmen no estaba siendo irracional, después de todo, ella había cuidado de su madre con devoción durante años. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el impacto positivo que Laura había tenido en la casa. Carmen, Laura ha traído algo a esta casa que hacía mucho tiempo que no teníamos, dijo con suavidad. Ha traído vida, ha traído esperanza. No estoy diciendo que descuidemos a mi madre, pero no podemos negar lo que está sucediendo aquí. Teresa está reaccionando de una manera que no habíamos visto en años. Carmen lo observó en silencio durante unos segundos. Sabía que Andrés tenía razón, pero algo en ella seguía resistiéndose.
Había dedicado tanto de su vida al cuidado de Teresa que ahora, con el cambio que Laura representaba, se sentía desestabilizada. Solo te pido que seas cuidadoso, dijo finalmente, en un tono más suave. No quiero que nada salga mal. Andrés asintió. Aunque Carmen seguía siendo escéptica, él estaba decidido a seguir adelante. Sabía que la llegada de Laura había cambiado todo, y estaba dispuesto a asumir las responsabilidades que eso conllevaba. Los días pasaron, y la música comenzó a llenar cada rincón de la casa. Laura, con la guitarra de Teresa en sus manos, seguía practicando las canciones del cuaderno que había encontrado. Aunque al principio le costaba dominar los acordes, su dedicación y entusiasmo eran evidentes. Cada vez que tocaba, parecía que la casa cobraba vida de una manera que Andrés no había experimentado en años. Un día, mientras Laura practicaba una de las melodías más complejas, Teresa, que hasta ese momento había estado sentada en su silla junto a la ventana, comenzó a tararear suavemente. Andrés, que estaba en la cocina preparando algo de té, escuchó el sonido y se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse por miedo a interrumpir lo que estaba ocurriendo. Era la primera vez en años que su madre mostraba una respuesta tan clara a algo a su alrededor. Las notas que salían de la guitarra de Laura parecían despertar algo en Teresa, como si un fragmento de su pasado hubiera logrado abrirse paso a través de la niebla de su enfermedad. Sus labios, temblorosos, intentaban seguir el ritmo de la melodía, y aunque las palabras no llegaban a formarse del todo, el sonido de su tarareo era suficiente para que Andrés sintiera un nudo en la garganta. Laura, que al principio no había notado la reacción de Teresa, dejó de tocar de repente cuando escuchó el tarareo de la anciana. Se giró lentamente, con los ojos muy abiertos, y vio a Teresa moviendo los labios al compás de la música. Está cantando, murmuró Laura, incrédula, mientras miraba a Andrés con una mezcla de sorpresa y emoción. Andrés asintió, incapaz de hablar. Se acercó a su madre con cuidado, arrodillándose a su lado mientras Teresa seguía tarareando. Aunque su mente seguía atrapada en el caos de su enfermedad, había algo en esos momentos de música que la conectaba con el mundo que la rodeaba. Por un breve instante, parecía que Teresa volvía a ser la mujer que había sido en su juventud. «¿Mamá?», dijo Andrés en voz baja, con la esperanza de que pudiera escucharlo. «¿Te acuerdas de esta canción?». Teresa dejó de tararear, sus ojos se enfocaron brevemente en el rostro de Andrés, pero pronto volvieron a perderse en el vacío. El momento se desvaneció tan rápidamente como había llegado, pero para Andrés y Laura fue suficiente. Fue una señal de que la música tenía el poder de atravesar las barreras que la enfermedad había levantado a lo largo de los años. A partir de ese día, la rutina en la casa cambió. Laura se dedicó a aprender más canciones del cuaderno de Teresa y Andrés la ayudaba siempre que podía. Aunque no era un músico como su madre, recordaba algunas de las melodías de su infancia, y juntos lograron tocar varias piezas que parecían tener un efecto positivo en Teresa. Andrés no podía negar que algo dentro de él había cambiado. Durante años, había estado centrado exclusivamente en su trabajo, dejando de lado cualquier otra cosa que pudiera ofrecerle satisfacción emocional. El éxito de su cadena de restaurantes había sido su única meta, pero ahora, con Laura en su vida y con el redescubrimiento de la música, comenzó a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Las tardes en las que Laura y él se sentaban a tocar música juntos se convirtieron en sus momentos favoritos del día. Mientras la niña tocaba la guitarra y tarareaba suavemente las canciones de Teresa, Andrés sentía que algo en su vida, algo que había estado roto por mucho tiempo, comenzaba a sanar. No solo era la música lo que lo hacía sentir diferente, sino la conexión emocional que estaba formando con Laura y su madre. A menudo, Andrés se encontraba pensando en lo que había sido su vida antes de que Laura apareciera. Las noches solitarias en las que volvía a casa después de un largo día de trabajo, el silencio opresivo del ático y la sensación constante de que, a pesar de todo su éxito, estaba perdiendo algo esencial. Pero ahora, con la presencia de Laura, su hogar había cambiado.
El silencio había sido reemplazado por risas y música, y la frialdad que antes caracterizaba la casa había dado paso a una calidez que Andrés no había sentido en años. Una tarde, mientras estaban sentados en el salón, Andrés miró a Laura mientras tocaba una de las canciones favoritas de Teresa. La niña, concentrada en los acordes, movía la cabeza al ritmo de la música, y Andrés no pudo evitar sonreír. «Eres increíble, Laura», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo por lo sincera que sonaba su voz. «No sé qué haríamos sin ti aquí». Laura levantó la vista, sorprendida, y le devolvió una tímida sonrisa. «Yo también estoy contenta de estar aquí», respondió la niña, con una honestidad que tocó el corazón de Andrés. Fue en ese momento cuando Andrés empezó a considerar una posibilidad que no había pensado hasta entonces: ¿y si adoptaba a Laura? La idea le llegó de forma repentina, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Laura había transformado su vida de una manera que él nunca había esperado, y la idea de que algún día pudiera tener que irse lo llenaba de una tristeza profunda. Pero antes de tomar cualquier decisión, Andrés sabía que debía estar seguro de que era lo mejor para Laura. La niña seguía siendo un misterio en muchos aspectos. Sabía poco sobre su pasado, y aunque parecía feliz en la casa, no podía ignorar el hecho de que debía haber alguien que la estuviera buscando. Aún así, la idea de adoptarla comenzó a asentarse en su mente, y cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que esa era la dirección en la que se encaminaban sus vidas. Con el tiempo, Laura se convirtió en una pieza clave en la vida de Andrés y Teresa. Cada día, la niña practicaba más con la guitarra, y sus habilidades musicales mejoraban rápidamente. Aunque no tenía el talento natural de Teresa, su dedicación y entusiasmo la llevaron a aprender rápidamente, y pronto pudo tocar varias de las canciones más complejas del cuaderno de su abuela adoptiva. Andrés, por su parte, comenzó a dedicar más tiempo a estar en casa, algo que nunca había hecho antes. A pesar de que su cadena de restaurantes seguía siendo una parte importante de su vida, ya no sentía la necesidad de estar tan involucrado en cada detalle. Confiaba en su equipo de trabajo y, por primera vez en años, comenzó a delegar más responsabilidades, lo que le permitía pasar más tiempo con Laura y Teresa. La casa, que antes había sido un reflejo de la soledad y la rutina, ahora era un lugar lleno de vida. Las tardes de música se convirtieron en una tradición, y aunque Teresa seguía teniendo días en los que apenas mostraba signos de lucidez, cada vez que Laura tocaba una de sus canciones, parecía haber un destello de la mujer que una vez fue. Un día, mientras Laura y Andrés estaban sentados en el jardín, la niña se volvió hacia él con una propuesta inesperada. «¿Crees que podríamos hacer un concierto?», preguntó con una sonrisa entusiasta. Andrés la miró, sorprendido. «¿Un concierto?». Laura asintió con emoción. «Podríamos tocar las canciones de la abuela para algunos amigos. Me gustaría invitar a algunos niños de mi escuela, y también podríamos invitar a tus amigos. Creo que sería una buena manera de hacer que la abuela se sienta mejor. A ella le gusta la música, ¿verdad?». Andrés se quedó pensativo. La idea de organizar un evento como ese nunca se le había pasado por la cabeza, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Sabía que Teresa disfrutaba de la música, incluso si ya no podía expresarlo claramente, y un concierto en su honor podría ser una manera de conectarla con su pasado. «Es una excelente idea, Laura», dijo finalmente, con una sonrisa. «Podríamos invitar a tus amigos y preparar algo especial para la abuela. Estoy seguro de que le encantaría». Laura sonrió de oreja a oreja, emocionada por la posibilidad. Durante las semanas siguientes, comenzaron a organizar el evento. Andrés se encargó de enviar las invitaciones, y Laura repartió invitaciones en su escuela. La casa se llenó de energía y actividad, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Carmen, aunque seguía siendo cautelosa, no pudo evitar sentirse contagiada por el entusiasmo de Laura. A pesar de sus dudas iniciales sobre la niña, comenzó a ver que su presencia en la casa había tenido un impacto positivo en todos.
Incluso Teresa, que antes apenas reaccionaba a su entorno, parecía estar más presente desde que Laura había comenzado a tocar la guitarra. El día del concierto finalmente llegó. La terraza del ático, con vistas a la Alhambra, estaba decorada con luces colgantes y flores frescas. Los amigos de Laura y algunos conocidos de Andrés se reunieron en la casa, creando una atmósfera cálida y acogedora. Laura, nerviosa pero emocionada, se preparó para tocar la primera canción. Cuando Andrés presentó a Laura ante los invitados, todos aplaudieron con entusiasmo. La niña, con una sonrisa tímida, tomó la guitarra y comenzó a tocar la melodía más significativa para Teresa, una que había compuesto cuando Andrés era apenas un niño. Las notas suaves llenaron el aire, y aunque Teresa no dijo nada, Andrés pudo ver que su madre estaba más tranquila de lo habitual. A medida que la música resonaba en la terraza, Andrés no pudo evitar sentirse abrumado por la emoción. Todo lo que había sucedido en los últimos meses lo había llevado a este momento, un momento en el que la música, la familia y el amor se entrelazaban de una manera que nunca hubiera imaginado. La idea de adoptar a Laura se había convertido en algo más que una simple posibilidad en la mente de Andrés. Cada día que pasaba, su vínculo con la niña se hacía más fuerte, y la casa, que antes había sido un lugar de soledad, ahora estaba llena de risas y música. Andrés sabía que Laura había transformado su vida de una manera que nunca hubiera imaginado, y la idea de perderla le resultaba insoportable. Una tarde, después del concierto en la terraza, Andrés y Laura estaban sentados en el jardín, disfrutando del aire fresco de la tarde. La niña había estado especialmente contenta ese día, emocionada por el éxito del evento y por las risas y aplausos de los invitados. Andrés la observaba desde la mesa, sintiendo una mezcla de orgullo y afecto por la pequeña que había llegado a su vida de manera tan inesperada. De repente, sin pensarlo mucho, Andrés decidió que era el momento de hablar con Laura sobre lo que había estado sintiendo durante las últimas semanas. «Laura, hay algo que quiero preguntarte», dijo, su voz suave pero firme. La niña levantó la vista, con una expresión curiosa en su rostro. «¿Qué es, Andrés?» Andrés respiró hondo, consciente de la importancia de lo que estaba a punto de decir. «He estado pensando mucho en ti, en nosotros, en todo lo que has traído a esta casa. Y me he dado cuenta de que no puedo imaginar mi vida sin ti. Me gustaría que te quedaras aquí, con nosotros, de manera permanente». Laura frunció el ceño, sin entender del todo lo que él estaba diciendo. ¿Permanente? ¿Quieres decir que no tendría que irme? Andrés asintió, intentando contener la emoción que comenzaba a acumularse en su pecho. Sí, Laura. Quiero adoptarte. Quiero que seas parte de esta familia, oficialmente. Por un momento, la niña se quedó en silencio, como si no pudiera procesar lo que Andrés acababa de decirle. Pero luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro, iluminando sus ojos con una mezcla de alegría y alivio. ¿De verdad?, preguntó, con una voz apenas audible, como si temiera que todo fuera un sueño. Sí, de verdad, respondió Andrés, con una sonrisa. Quiero que seas mi hija, Laura. Quiero que esta sea tu casa, siempre. Laura no pudo contener más su emoción. Se lanzó a los brazos de Andrés, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Andrés la sostuvo, sintiendo que, en ese momento, algo en su vida había encontrado su lugar. Sabía que adoptar a Laura no resolvería todos sus problemas, pero también sabía que era lo correcto. La niña lo había transformado, y él quería darle la estabilidad y el amor que tanto necesitaba. Después de unos momentos en silencio, Laura se separó ligeramente de Andrés, mirándolo a los ojos con una seriedad inusual para su edad. ¿Y tu mamá?, preguntó en voz baja. ¿Ella también me quiere aquí? Andrés sonrió, conmovido por la pregunta. Mi mamá te quiere aquí más de lo que te imaginas. Tú has hecho cosas por ella que nadie más ha podido hacer. Has traído vida a esta casa, Laura.
Y eso significa más de lo que podrías entender. Laura asintió, aunque sus ojos aún estaban llenos de lágrimas. Entonces quiero quedarme, dijo con firmeza. Quiero ser tu hija, Andrés. Andrés sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros en ese momento. Sabía que no sería fácil, que habría trámites legales y desafíos que enfrentar, pero también sabía que estaba tomando la decisión correcta. Laura era su hija en todo sentido, y ahora, haría todo lo posible para que eso fuera una realidad legal. Los días que siguieron a esa conversación estuvieron llenos de trámites, reuniones y visitas a abogados. Andrés sabía que el proceso de adopción no sería sencillo, especialmente porque Laura había llegado a su vida de manera tan repentina y sin una historia clara sobre su pasado. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se presentaran. La primera reunión con el abogado fue incómoda. Andrés nunca había lidiado con un proceso legal tan personal antes, y aunque estaba acostumbrado a manejar negocios y contratos en el mundo empresarial, este tipo de papeleo era completamente diferente. El abogado, un hombre mayor con gafas y una actitud profesional, le explicó que la adopción requería una investigación exhaustiva sobre los antecedentes de Laura, lo que implicaba contactar a las autoridades y tratar de localizar a su familia biológica. Entiendo que quiera adoptarla, señor García, dijo el abogado mientras revisaba algunos documentos, pero debemos asegurarnos de que no haya familiares que estén buscándola. Eso podría complicar las cosas. Andrés asintió, sintiendo una ligera tensión en el pecho. Sabía que Laura había estado perdida, pero hasta ahora nadie había venido a buscarla. Aún así, el miedo de que alguien apareciera y reclamara a la niña lo perseguía constantemente. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto?, preguntó Andrés, tratando de no sonar demasiado ansioso. Podría llevar meses, respondió el abogado. A veces más, dependiendo de la situación. Pero le aseguro que haremos todo lo posible para agilizar el proceso. Sin embargo, debo advertirle que, si aparece un pariente cercano, la situación podría cambiar. Andrés asintió de nuevo, agradecido por la franqueza del abogado, pero incapaz de evitar el nudo que comenzaba a formarse en su estómago. Mientras tanto, en casa, Laura seguía adaptándose a su nueva vida. Aunque el proceso legal aún estaba en marcha, ella ya se sentía parte de la familia. Pasaba sus días ayudando a Andrés en pequeñas tareas, tocando la guitarra con más frecuencia y, lo más importante, pasando tiempo con Teresa. Teresa, aunque seguía atrapada en los altibajos de su enfermedad, mostraba signos de mejoría cada vez que Laura estaba cerca. A veces, mientras la niña tocaba una de sus canciones, Teresa parecía recuperar fragmentos de su antiguo ser. En esos momentos, sonreía o tarareaba suavemente, y Andrés sabía que su madre estaba agradecida por la presencia de Laura, aunque no pudiera expresarlo en palabras. A pesar de los cambios positivos en la casa, Carmen seguía siendo una fuente de tensión. La asistente, que había trabajado para la familia durante años, no podía evitar sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Para ella, la llegada de Laura representaba una amenaza, no solo a su rutina, sino también a su papel en la vida de Teresa. Carmen había dedicado gran parte de su vida al cuidado de Teresa, y ahora, con la presencia de Laura, sentía que estaba siendo desplazada. Aunque nunca había tenido una relación emocional cercana con Andrés, había desarrollado una especie de vínculo profesional con Teresa, y ahora que Laura estaba trayendo un cambio tan significativo, Carmen se sentía incómoda con lo que estaba sucediendo. Un día, mientras Andrés revisaba algunos documentos relacionados con la adopción, Carmen se acercó a él con una expresión seria en su rostro. «Necesito hablar contigo, Andrés», dijo, su tono firme pero no agresivo. Andrés levantó la vista del escritorio, sabiendo que esta conversación llegaría tarde o temprano. «¿Qué pasa, Carmen?». Carmen se cruzó de brazos, claramente incómoda por lo que estaba a punto de decir. «No estoy segura de que lo que estás haciendo sea lo mejor para Teresa. Sé que Laura ha traído algunos cambios positivos,
pero también has visto lo difícil que ha sido manejar su situación médica. Ahora, con la adopción de la niña, temo que estés asumiendo más de lo que puedes manejar. Andrés escuchó en silencio, comprendiendo que Carmen no hablaba desde la malicia, sino desde una preocupación genuina. Sabía que, aunque Carmen no era una persona cálida, se preocupaba profundamente por Teresa y por el bienestar de la familia. Lo entiendo, Carmen, respondió finalmente. Y agradezco todo lo que has hecho por mi madre a lo largo de estos años. Pero también tienes que entender que Laura ha traído algo a esta casa que nos habíamos perdido hace mucho tiempo. No estoy diciendo que vaya a ser fácil, pero creo que es lo correcto. Laura es parte de esta familia ahora, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso sea oficial. Carmen lo observó en silencio, su rostro endurecido por la duda y la preocupación. Había pasado tanto tiempo siendo la cuidadora principal de Teresa que la idea de que algo, o alguien, pudiera cambiar esa dinámica la inquietaba profundamente. Pero, a pesar de sus reservas, no podía ignorar el impacto positivo que Laura había tenido en Teresa. La anciana, que antes apenas mostraba signos de vida, ahora tenía momentos en los que parecía más consciente de su entorno, y aunque Carmen no quería admitirlo, sabía que eso era en gran parte gracias a la niña. Solo quiero que seas consciente de lo que esto implicará, dijo finalmente, en un tono más suave. Adopta a Laura si eso es lo que crees que es lo correcto, pero no olvides que Teresa aún necesita de ti. No quiero que ella quede en segundo plano. Andrés asintió, agradecido por las palabras de Carmen, aunque sabía que su preocupación era infundada. Para él, tanto Laura como Teresa eran una prioridad, y estaba decidido a hacer que ambas tuvieran el cuidado y el amor que merecían. A partir de esa conversación, Carmen comenzó a suavizar su actitud hacia Laura. Aunque seguía siendo estricta en su trabajo, empezó a involucrarse más en las actividades de la niña, ayudándola con pequeños detalles y, de vez en cuando, mostrándole una sonrisa fugaz. A medida que el tiempo pasaba, incluso Carmen tuvo que admitir que la llegada de Laura había sido algo positivo para la familia. Habían pasado varios meses desde que Andrés comenzó el proceso de adopción y la vida en la casa parecía haber encontrado un ritmo estable. Teresa seguía teniendo momentos de lucidez en los que la música que Laura tocaba lograba despertarla de su letargo y Andrés se sentía más conectado con su madre de lo que había estado en años. Un día, mientras Laura y Andrés estaban desayunando en la terraza con vistas a la Alhambra, alguien tocó el timbre de la puerta principal. Carmen, como de costumbre, fue la primera en reaccionar y se dirigió hacia la entrada para abrir. Minutos después, apareció en la terraza, con una expresión seria en el rostro. Andrés, hay alguien que quiere hablar contigo, dijo Carmen, su tono más reservado de lo habitual. Andrés levantó la vista de su taza de café, notando la tensión en la voz de Carmen. Dejó su taza a un lado y se levantó de la mesa, con una sensación de inquietud creciendo en su interior. Laura también dejó de comer, observando la reacción de Andrés con curiosidad. Cuando llegó a la puerta, se encontró con un hombre de mediana edad, con ropa modesta y el rostro marcado por las arrugas del tiempo. El hombre parecía nervioso, como si estuviera a punto de decir algo que no quería. Andrés lo observó con cautela. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Andrés, intentando sonar cordial, aunque la preocupación comenzaba a crecer en su pecho. ¿Es usted Andrés García?, preguntó el hombre, en un tono bajo. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? El hombre tomó aire, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Mi nombre es Tomás. Conocí a la madre biológica de Laura, antes de que desapareciera. Era vecina mía, y cuando escuché que la niña estaba aquí, no podía dejar de venir a verla. No sé si lo sabe, pero su abuela biológica nunca dejó de buscarla. El corazón de Andrés se detuvo por un momento. Sentía que todo el mundo a su alrededor se había paralizado. El miedo que había estado albergando desde que comenzó el proceso de adopción finalmente se materializaba. Siempre había existido la posibilidad de que alguien reclamara a Laura,
pero hasta ese momento había sido solo una sombra distante en el fondo de su mente. ¿Estás diciendo que su familia la está buscando?, preguntó Andrés, tratando de mantener la calma, aunque sentía que su voz temblaba ligeramente. Tomás asintió. Sí. Su abuela, sobre todo. Pensábamos que Laura había desaparecido para siempre, pero verla aquí. Es difícil de creer. Sé que es mucho pedir, pero creo que debería saber que algunas personas no han dejado de buscarla. No estoy aquí para causar problemas, solo quería que ella supiera que no está sola. En ese momento, Laura se asomó a la puerta, observando a Andrés y al hombre que hablaba con él. Al ver a la niña, Tomás sonrió débilmente. Hola, Laura, dijo suavemente. Soy Tomás. Conocí a tu madre, y, bueno, a tu abuela. Ella nunca dejó de buscarte. Laura, que hasta ese momento había estado en silencio, frunció el ceño, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. ¿Mi abuela?, preguntó con una voz temblorosa. Pensé que no tenía familia. Tomás asintió lentamente, bajando la vista. Lo sé, pequeña. Pero tienes una abuela que te ha estado buscando todo este tiempo. La revelación dejó a todos en silencio. Laura, que había crecido creyendo que no tenía familia biológica, ahora se encontraba ante una verdad que no sabía cómo manejar. Andrés, por su parte, sintió una oleada de miedo e incertidumbre. ¿Qué significaba esto para la adopción? ¿Podría perder a Laura ahora que su familia biológica la estaba reclamando? Durante los días siguientes, la casa, que había estado llena de música y risas, se sumió en un silencio tenso. Laura, que siempre había sido curiosa y habladora, se volvió más retraída. Pasaba horas sentada en el jardín, mirando las flores y pensando en lo que Tomás le había dicho. Andrés observaba a la niña desde la distancia, sin saber qué hacer. Quería apoyarla, pero también sabía que esta decisión no era fácil para ella. Laura tenía que decidir si quería conocer a su abuela biológica o si prefería quedarse en la vida que había construido con Andrés y Teresa. Una tarde, mientras Andrés estaba sentado en el salón revisando algunos papeles, Laura se acercó a él con una expresión seria en el rostro. ¿Tú crees que debería conocer a mi abuela?, preguntó, su voz suave pero llena de incertidumbre. Andrés dejó los papeles a un lado y miró a la niña, sabiendo que lo que iba a decir era importante. Eso depende de ti, Laura. No quiero influir en tu decisión. Si sientes que necesitas conocerla, estaré a tu lado. Pero también quiero que sepas que, sin importar lo que decidas, esta siempre será tu casa. Laura asintió lentamente, procesando las palabras de Andrés. Sabía que él la quería, que estaba dispuesto a adoptarla, pero había algo en la idea de conocer a su abuela que la llenaba de preguntas. ¿Cómo sería esa mujer? ¿La recordaría? ¿La aceptaría después de todo lo que había sucedido? Después de varios días de reflexión, Laura tomó una decisión. Quiero conocerla, dijo una tarde mientras estaban en el jardín. Quiero saber quién es y por qué me estaba buscando. Andrés, aunque preocupado por lo que eso podría significar, asintió. Sabía que Laura tenía que cerrar ese capítulo de su vida para poder seguir adelante. El viaje a las afueras de Granada fue tenso. Andrés condujo en silencio, con Laura sentada en el asiento del pasajero, mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba de la ciudad a un barrio más humilde. Sabía que la vida de Laura antes de llegar a su casa había sido difícil, pero ver de dónde venía la niña le hizo darse cuenta de lo importante que había sido su llegada a la vida de Teresa y de él. Finalmente, llegaron a una pequeña casa modesta, donde una mujer mayor los esperaba en la puerta. Era la abuela biológica de Laura, una anciana de rostro arrugado y mirada cansada, pero que se iluminó al ver a la niña salir del coche. Sus manos temblorosas se elevaron a su boca, tratando de contener la emoción que sentía. «Laura», exclamó la anciana, con lágrimas en los ojos. «Sabía que algún día te encontraría.
Laura, que al principio había estado algo distante, se acercó lentamente a la mujer. Había algo en su expresión que la tranquilizaba, algo que le hacía sentir que, a pesar de todo, había una conexión entre ellas. ¿Eres mi abuela?, preguntó Laura con voz baja. La mujer asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, pequeña. Soy tu abuela. He estado buscándote desde que te perdimos. El encuentro fue emotivo, aunque también estaba lleno de preguntas sin respuesta. Laura y su abuela pasaron horas hablando, compartiendo recuerdos y tratando de reconstruir los fragmentos perdidos de su pasado. Andrés observaba desde la distancia, dejando que la niña tomara las riendas de la conversación. Sabía que este era un momento crucial para Laura, y quería darle el espacio que necesitaba para procesar todo lo que estaba sucediendo. Después de varias horas, la abuela de Laura le hizo una petición que sorprendió a todos. Quiero que vengas a vivir conmigo, Laura. Eres mi nieta, y es mi deber cuidarte. El silencio que siguió a esas palabras fue abrumador. Laura, que había comenzado a sentir una conexión con su abuela, se quedó paralizada. Por un lado, sentía una obligación hacia su familia biológica, pero por otro, sabía que su hogar estaba con Andrés y Teresa. Yo, no sé qué decir, murmuró Laura, mirando a Andrés en busca de apoyo. Andrés, aunque su corazón se rompía al escuchar la petición de la abuela, no quiso influenciar su decisión. Lo que decidas estará bien, Laura, dijo con suavidad. Siempre te apoyaré, sin importar qué elijas. La abuela de Laura insistió. Te prometo que te cuidaré. Esta es tu verdadera casa, con tu familia de sangre. Laura se levantó lentamente, sintiendo el peso de las expectativas y el amor en conflicto. Tras unos momentos de silencio, habló con una claridad que sorprendió a todos. Mi familia ahora está con Andrés. Él es mi papá, me ha dado un hogar, amor y todo lo que necesitaba. No quiero perder el contacto contigo, abuela, pero mi lugar está con él. La abuela, aunque con el corazón roto, comprendió. Sabía que Laura había encontrado algo especial con Andrés y Teresa, y no podía negarle esa felicidad. Lo entiendo, Laura, dijo la anciana, con una sonrisa triste. Me alegra saber que tienes a alguien que te cuide tan bien. Siempre serás mi nieta y estaré aquí cuando quieras visitarme. De regreso al coche, Andrés miró a Laura con orgullo. Has tomado una decisión muy madura, hija. Estoy muy orgulloso de ti. Laura, sonriendo, tomó la mano de Andrés y, mientras volvían a casa, sintió una paz interna que no había sentido antes. Sabía que, aunque había cerrado una puerta de su pasado, había encontrado su verdadero hogar en el presente, con Andrés y Teresa, en la casa que tanto había cambiado desde que ella llegó. Al regresar al Albaicín, la música resonaba nuevamente en el hogar. Las notas de las canciones de Teresa, las risas de Laura y la renovada energía de Andrés llenaban la casa, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Con el tiempo, los trámites de adopción concluyeron. Laura se convirtió legalmente en la hija de Andrés, y la casa en el Albaicín dejó de ser un lugar solitario. La música de Teresa siguió resonando por los pasillos, y las risas de Laura llenaban cada rincón. La relación entre Andrés y Laura floreció, y juntos comenzaron a planear nuevas aventuras, explorando Granada y sus alrededores, disfrutando de su nueva vida como padre e hija. Aquella familia, formada de una manera tan inusual, demostró que el amor y la esperanza podían surgir en los momentos más inesperados, trayendo consigo una felicidad que ninguno de ellos había imaginado.